El golpe de Estado en Bolivia se consumó. Evo Morales renunció. Y renunció bajo presión prácticamente de acciones sicariales que secuestraron familiares de dirigentes, ministros y sus seguidores campesinos humildes, indígenas. Así lo denunció. Un país que sufrió 3 semanas de acciones violentas ejecutadas por grupos opositores de la extrema derecha fascista que desconocieron los resultados electorales de octubre y que no aceptaron ninguna de las propuestas de diálogo del presidente Evo Morales, ni siquiera ir nuevamente a elecciones generales. Y allí se les cayó la careta. Ese era el golpe de Estado. Evo, este domingo junto a su vicepresidente, anunció su renuncia para preservar la paz en el país y ante esas amenazas de muerte y asedio. Renunció, y esto hay que repetirlo 1000 veces, renunció por coacción de mafiosos y sicarios que con violencia y secuestrando los obligaron a tomar esa decisión. Estamos renunciando para que Mesa y Camacho, las caras visibles del golpe, dejen de perseguir a nuestros hermanos y hermanas humildes, para que dejen de ser pateados, de secuestrar a nuestros dirigentes sindicales, ministros y sus familiares. No queremos que haya enfrentamientos. Así lo dijo el primer presidente indígena de la región, quien ha dado una vez más ejemplo de estadista, de demócrata, de compromiso con la protección de su pueblo. Ese es Evo Morales, el aymara, el estoico, el inteligente, el rebelde, el luchador y sin duda el indígena que ha dado un paso difícil, pero por la vida. Mucho antes de los comicios de octubre ya se venía gestando este golpe de Estado. La Bolivia plurinacional ha demostrado ser una economía modelo en la región, no como Chile. Bolivia es un referente de progreso económico para todos. Como nunca crecieron los empresarios, se distribuyó la riqueza, se logró la inclusión social de los más pobres. Y eso es lo que no puede permitir Estados Unidos, que el modelo socialista funcione. Ante este panorama, ¿quiénes son los opositores que han humillado, maltratado y extorsionado? Sí, hay que decirlo, al pueblo para consumar el golpe de Estado con rasgos de racismo y en nombre de Dios y bajo el mismo discurso que en otros países. Evo dictador. ¿Qué desafíos tienen los movimientos sociales tras la dimisión de Evo Morales para preservar las conquistas sociales? Golpe de Estado en Bolivia, golpe racial, civil, policial y militar y de la OEA. Pongamos el punto en la I. Y seremos millones. Pero ¿quiénes son las caras visibles del golpe? Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, quien inmediatamente al entrar a la Casa de Gobierno bajó la bandera plurinacional de Bolivia, esa que simboliza los rostros de García Linera, un blanco criollo, el vicepresidente, y Evo Morales, el indígena presidente, y colocó sobre ella la Biblia. ¿Se repite el ciclo de la historia en nombre de Dios asesinatos? ¿En nombre de Dios la supuesta libertad y democracia? El señor Camacho ha ido escalando en el directorio o en los espacios de este comité cívico. Primero formó parte de un grupo que se llama la Unión Juvenil Cruceñista. Es un grupo de choque, un grupo violento de jóvenes que usan la fuerza
para poder acompañar las supuestas demandas regionales o departamentales. El señor Camacho ya fue parte de esta organización, luego fue parte del comité cívico en calidad de vicepresidente y actualmente es presidente. Este señor es de expresión empresarial, tiene al menos 7 empresas familiares, entre unas se destaca una empresa que otrora, antes de la nacionalización, antes de que Bolivia recupere sus hidrocarburos, su gas, esta empresa era la que prestaba el servicio de acceso al gas domiciliario, se llamaba o se llama Sergas. Esta empresa cobraba entre $1.000 a $1.500 por conexión de servicio de gas domiciliario. Una vez que llega el presidente Evo Morales con el voto del pueblo, la nacionalización de nuestros recursos naturales permite de que todos los bolivianos gocemos de los beneficios del gas. Entonces, imagínense cuánto ha perdido en términos empresariales o de recursos una empresa del señor Camacho que antes tenía el monopolio de la conexión de gas a $1.000, $1.500 por usuario. Además, obviamente, él representa a sectores radicales, de posición radical. Se le asigna la participación en una logia de poder. Hay 2 logias de poder aquí en Santa Cruz, una llamada Toborochis y otra Caballeros del Oriente. Esta logia, la que representa el señor Camacho, está en la búsqueda de poder alcanzar y tomar el poder en el poder intermedio, que es la gobernación, y el poder local, que es la alcaldía, el municipio de la capital. Luis Fernando Camacho, aunque algunos lo llaman el Macho, se presenta a sí mismo en su cuenta Twitter como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, donde es miembro por excelencia de una de las 2 grandes logias de la zona, los Caballeros de Oriente. Es abogado y padre de 3 hijos. Dice luchar no con armas, sino con fe. Y tenemos que hacer, salvando las diferencias y sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo. Vaya contradicción, porque justo él ha sido la cara visible del golpe de Estado contra Evo Morales. Fue él quien desconoció públicamente los resultados de la contienda electoral del pasado 20 de octubre y quien instó posteriormente a la persecución y hostigamiento a los funcionarios del gobierno y partidarios del movimiento al socialismo. Ha manipulado el sentimiento religioso con mucha fuerza, sabiendo que eso potencia la lucha política. Ha hecho una mezcla de estas 2 cuestiones, pero además presentó su discurso como una lucha entre el bien y el mal. El bien representado por estos grupos que protestaban contra el gobierno de Evo Morales y el mal representado por Evo Morales y su gobierno y su proyecto. Entonces, el panorama, el escenario, el trasfondo que presentó en todos estos mitines era de una especie de lucha final, apocalíptica, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. De hecho, se comprometió a llevar un ejemplar de la Biblia e instalarlo en la Casa de Gobierno en la ciudad de La Paz, cosa que hizo en estos últimos días. Llegó a hacerlo, ya Evo Morales no estaba en Palacio de Gobierno, entonces llevó esta Biblia como una especie de instalación simbólica para bendecir un espacio que él consideraba maldito. No es solo una oposición que no reconoce los resultados. Es una derecha blanca, racista y prepotente que no perdona que un hijo de campesinos y sobre todo indígena que representa más de 36 comunidades originarias de ese país ha llevado durante 13 años las riendas de Bolivia y logró sobre todo la estabilidad. Las acciones de estos grupos terroristas han dado la vuelta al mundo. Días pasados agredieron violentamente y humillaron a la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce. Lo que jamás esperaron fue la respuesta de esa mujer indígena, esa luchadora que valientemente defendió un proyecto país, defendió la dignidad. Tengo miedo por decir mi verdad y estoy en un país libre y no voy a callar. Y si quieren matarme, que me maten. Y como he dicho un día, por este proceso de cambio voy a dar mi vida. Por eso somos.
La reacción de esta alcaldesa, que prácticamente condenada a muerte, no cayó, defendiendo su dignidad y el proceso de cambio en Bolivia. No se lo esperaba la oposición, así como tampoco se esperó que el presidente Evo Morales, mostrando un gran valor estadista y democrático, tomara la decisión de hacer nuevamente las elecciones generales y renovar al Tribunal Supremo Electoral por la paz del país. Esto, sin duda, descuadró los planes opositores. Se quedaron sin argumentos, pero aceleraron el golpe, apoyados por la policía, los militares y el detonante, el informe político y no técnico de los resultados electorales por parte de la OEA. Para que renunciara Evo y su gabinete, secuestraron dirigentes políticos, sus familiares, quemaron casas de gente humilde, de la propia hermana del presidente Evo Morales, golpearon sus seguidores y bajo esta violencia el presidente Evo y su vicepresidente renunciaron. Estamos en las afueras de una de las casas de la tiranía, afuera de la embajada de Bolivia. Convocamos a todo el pueblo de Bolivia y a toda la gente venezolana que quiere a nuestro país muriendo de hambre, atravesando calores, que vengan y conformen este edificio. ¿Qué no le perdonan a Evo Morales? Vamos a detenernos aquí para entender. ¿A qué se debe el éxito económico? Pues parte de ese éxito es la nacionalización de los recursos naturales para la redistribución de la riqueza que ayudó a disminuir la pobreza, es decir, la recuperación de la soberanía nacional. ¿Qué es lo que no le perdona Washington al gobierno de Evo Morales y a Álvaro García Linera, su vicepresidente, que en medio de la renuncia le dijo a Evo Morales: estoy orgulloso de haber estado durante 13 años al lado de un líder indígena? Eso no le perdonan a García Linera, un hombre blanco que entiende la política entre iguales y también la política de inclusión. Muchas cosas no le perdona el mundo a Evo y sobre todo el mundo del imperio, ¿no es cierto? En primer lugar, haber mostrado que Bolivia podía seguir una ruta económica y financiera diferente a las rutas que propone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el neoliberalismo. Evo Morales es la prueba viviente que los recursos naturales de Bolivia podían beneficiar a las mayorías bolivianas. Evo Morales fue la prueba viviente de que las riquezas del país, porque Bolivia es un país rico que ha sido empobrecido, esas riquezas se podían redistribuir para beneficio de las grandes mayorías en proyectos de salud, de educación, de desarrollo, caminos, servicios básicos, etc. Entonces, es un modelo que rompe con lo que propone el mundo poderoso hoy día, tanto Estados Unidos como Europa o sus países aliados en América Latina. En segundo lugar, algo que conmueve al mundo es el reconocimiento de la plurinacionalidad de Bolivia, es decir, los rostros indígenas con sus culturas, sus valores, sus tradiciones, algo que estaba totalmente arrinconado. Recordemos que los indígenas eran considerados ciudadanos de segunda categoría en Bolivia. Bueno, con el gobierno de Evo Morales, con el proceso de cambio, que no solamente dependió de Evo Morales, sino de la lucha de campesinos, de mineros, de mujeres, etcétera, es que se reconoce este rostro indígena de Bolivia con todos esos valores, algo que antes era imposible. Y a raíz de eso también creo que es importante mencionar que este golpe de Estado de alguna manera está hecho para volver atrás en estas cuestiones, volver a someterse a los intereses del Fondo Monetario Internacional,
volver a intentar colocar a los indígenas en los lugares donde estos grupos de poder piensan que les corresponden y de donde nunca deberían haber salido. La estabilidad económica de Bolivia es un ejemplo para el mundo. Esta premisa, sin duda, está respaldada por números, pero a este gobierno no solo se le deben reconocer logros en sus indicadores económicos. Detrás hay un modelo socialista que incluyó al pueblo boliviano, al originario, al pueblo indígena, mayoría en ese país, a los más humildes. Hemos liberado Bolivia, estamos dejando una patria liberada con generaciones que tienen mucho futuro. Así lo dijo Evo Morales al término de su renuncia bajo violencia. Esto se debe repetir 1000 veces. Renunció por la violencia fascista. Antes de la llegada de Evo Morales al Poder Ejecutivo, Bolivia contaba con un escaso índice de desarrollo humano que lo ubicaba en los últimos lugares de la región, junto a Haití y Honduras. Cerca del 90% de la población rural boliviana vivía en pobreza y una minoría le negaba derechos humanos básicos a pueblos originarios, que constituyen la mayor parte de la población. Sus principales recursos energéticos y empresas públicas creadas con la revolución del año 1952 habían sido privatizadas o vendidas a precios de remate. El proceso se acrecentó en las 2 últimas décadas de los gobiernos con modelos neoliberales entre 1985 y 2005, ya que el Estado pasó de controlar 70% de la actividad productiva a ser un mero regulador económico y su principal industria petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recibía regalías de solo 18% por parte de las transnacionales. La amplia brecha de desigualdad social impuesta por este modelo capitalista acrecentó el malestar en la mayoría excluida, que finalmente en diciembre de 2005 votó por Evo Morales. La llegada de Morales significó una ruptura con el viejo modelo porque permitió la refundación del Estado boliviano bajo la bandera del pluralismo. A partir de este momento, la mayoría de la población ha sido beneficiada con el desarrollo de las fuerzas productivas, principalmente por el giro que dio la gestión estatal. De lo más importante que ha tenido el país en la última década, que ha sido alcanzar niveles de desarrollo, niveles de crecimiento económico, pero fundamentalmente de resolver la mejora en la calidad de vida, de incorporar al menos 3 millones de bolivianos de una población de un poco más de 10 y medio, 11 millones de bolivianos. Entonces, hay toda una lógica de desmontaje de lo principal que ha hecho Bolivia y el presidente Evo Morales, con cambios estructurales que pasaron de ser un país del atraso, de la marginalidad, de la subordinación, a un país con dignidad, con crecimiento, con una sociedad que ahora sí tiene niveles de satisfacción y de bienestar como nunca antes en la historia de este país. En la disputa por el poder en Bolivia hay 2 modelos. Uno que apuesta al neoliberalismo y al Fondo Monetario Internacional, entregado a Estados Unidos, y otro que defiende la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Evo Morales apostó a ese. La voz de la soberanía nacional en los diferentes espacios internacionales, así la levantó. Era una piedra en el zapato para el plan geopolítico de Estados Unidos, que ve a Latinoamérica como su patio trasero. Y esto es clave, muy clave, para entender el golpe de Estado. Acompañado por líderes de los principales movimientos sociales de Bolivia, el presidente Evo Morales declaró el 22 de enero de 2010 la refundación del país como Estado plurinacional, unitario social y económicamente de socialismo comunitario, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política. Otra de sus acciones más importantes fue la promulgación, a través del decreto firmado el 1 de mayo de 2006, de la recuperación de los hidrocarburos bolivianos. El mandatario instó a las firmas petroleras a firmar un acuerdo dentro de los 180 días. De no ocurrir ello, deberían irse del país. Hasta entonces, la renta a favor de las firmas era del 82% y el resto para el Estado boliviano. Con el decreto, esa relación se invirtió en las mismas proporciones, pero a favor de Bolivia. Entre 2010 y 2017 se duplicó el PIB, de acuerdo con cifras del Banco Mundial. Esta solidez macroeconómica le ha permitido lograr cierta estabilidad institucional en una región con altas turbulencias.
Sin embargo, no está exento de permanentes ataques desde Estados Unidos y algunos sectores de la propia sociedad boliviana que se oponen al Ejecutivo. La Casa Blanca ubica al país andino como parte del eje Cuba-Venezuela y por ende hostil a las apetencias imperialistas norteamericanas. Peter Brennan, quien fuera encargado de negocios estadounidenses en Bolivia, expresó en su momento que esperaba que el país nunca llegue al punto en que se encuentra Venezuela. Una verdadera amenaza que puede entenderse como una confesión de parte por el apoyo de Morales a la revolución bolivariana. Bolivia desempeñó un importante papel en la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Desde allí planteó y defendió una posición soberana e independiente contra la postura genuflexa y proimperialista del secretario general Luis Almagro. Bolivia, bajo el liderazgo de Evo Morales, en el tejido de alianzas de la región, trabajó con perseverancia en hacer emerger relaciones menos asimétricas, más complementarias y menos dependientes de Estados Unidos. Este esfuerzo le dio un lugar en la geopolítica mundial. Miradas voltearon hacia Bolivia. Un indígena gobernaba con justicia social hacia adentro y hacia afuera con la sabiduría y el respeto de la cosmovisión de sus raíces ancestrales. Evo Morales ha mantenido una postura clara en defensa de los intereses de Bolivia. Por ello, la relación con las multinacionales ha tenido momentos de tensión. Uno de los más importantes ocurrió cuando se promulgó el decreto firmado el 1 de mayo de 2006, que dispuso la recuperación de los hidrocarburos. Hasta 2006, la dependencia de Estados Unidos era casi absoluta y una de las formas en que se materializaba era a través del llamado APA, el Acta de Preferencias Andinas. Consistía en una serie de mínimas preferencias comerciales dadas por Washington, en dependencia de si consideraba o no que Bolivia había luchado contra el narcotráfico. Una decisión que solo tomaba la Casa Blanca según le parecía. Eso quedó en el pasado a partir de la llegada de Evo Morales a la presidencia. Gracias a las grandes reservas de gas natural, la integración energética ha sido uno de los principales canales de la política de integración boliviana. Estados Unidos lo volvió a hacer. Las denuncias apuntan a la OEA como su instrumento para ejecutar golpes de Estado. Y razones sobran para que Estados Unidos, en su plan de destrucción del Estado-Nación, de las instituciones, de las democracias, de la convivencia en medio de la diferencia, siga de cerca la evolución política de Bolivia e insista en meter sus garras en la política interna de la nación, porque el fin último es destruir la humanidad, a los seres humanos y dejar el terreno libre a sus intereses económicos, a sus empresas, al capital, tal como sucede en Chile, un supuesto modelo económico ejemplar en la región, porque las empresas crecían y crecían, pero a costilla de la pobreza del pueblo. No es menor que un país sometido a una dictadura desde los años 60 hasta los 80 del siglo pasado, luego del laboratorio del neoliberalismo en la región, haya pasado a ser, con la llegada de Evo Morales a la presidencia, de Cenicienta, modelo económico social ejemplar, participativo y de inclusión. Evo Morales dejó el país con altos índices de desarrollo humano, garantizando los derechos fundamentales de la población, sobre todo de la población indígena, esos, los históricamente excluidos. Evo dejó Bolivia con un crecimiento económico de 4.3%, nacionalizó los hidrocarburos y sacó de la pobreza a más de 3 millones de bolivianos. Hoy hay un vacío de poder, hay una gran incertidumbre, hay persecución política que continúa sin dejar tregua y dar paso a la paz. Dos frases marcaron la renuncia del presidente y vicepresidente que juraron no dejar solo a su pueblo. Volveremos hechos millones, como Tupac Amaru, dijo Álvaro García Linera, el vicepresidente. Y Evo Morales dijo, aquí no termina la vida. Pusimos el punto en la I.